compañeros. Nosotros somos el equipo 2. El día de hoy presentaremos eh, el estado de Michoacán, exactamente Morelia. El equipo 2 está integrado por Acosta Paz Karina, Bañuelos Rojas Regina, Benítez Vertis Yeisa, Flores López Mariana, Rojas Rodríguez Mar y un servidor, Antelún Eduardo. ¿Le puedes cambiar a la presentación, compañera? O la introducción, por favor. Ok. Morelia se localiza al noroeste del estado de Michoacán y es la ciudad más poblada y extensa de este estado. Vamos a dar una breve introducción sobre esta ciudad. Pues la ciudad de Morelia es uno de los destinos turísticos más bellos e importantes de México, por su invaluable patrimonio cultural e histórico. Esta es considerada la cuna ideológica del movimiento de independencia y es sede de conocidos festivales internacionales de música y cine. Esta está fundada por órdenes del virrey Antonio de Mendoza en el siglo XVI bajo el nombre de Valladolid. La ciudad fue al principio del siglo XIX uno de los principales centros de lucha por la independencia de nuestro país. Dos sacerdotes ilustres se forman aquí, que son Miguel Hidalgo y José María Morelos. Es en honor a este último, que es nativo de Valladolid, que la ciudad tomó el nombre de Morelia en 1828 por decreto de un congreso local. También sabemos que Morelia ofrece una gran variedad de atractivos para el visitante, desde la admiración, la tranquilidad y armonía de sus edificaciones ancestrales de cantera rosada. De igual manera, su gran variedad gastronómica, una de las cocinas más ricas y diversas de México, hasta su vasta gama de leyendas, tradiciones, bailes y artesanías que hacen que esta ciudad pues sea uno de los mejores destinos para vacacionar. ¿Me puedes cambiar la presentación, compañera? Gracias. Ok. Vamos con la UNESCO. El Centro Histórico de Morelia ha sido distinguido entre las casi 200 ciudades del mundo más reconocidas por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. El día 12 de diciembre de 1991, la UNESCO inscribió a Morelia en la lista de patrimonios, exactamente su centro, que es la ciudad mexicana con más edificios catalogados como monumentos arquitectónicos, que posee 1,113 y de ellos 260 fueron señalados como relevantes. De tal manera que esto ofrece pues, un recorrido enriquecedor por su valor histórico y arquitectónico amplio y variado. Estos inmuebles se asientan sobre una suave loma de cantera que abarca 390 hectáreas, distribuidas en alrededor de 219 manzanas con 15 plazas. La UNESCO declara y considera que algunas de las perspectivas urbanas del centro histórico de Morelia constituyen, así lo marcan, un modelo único en América. Esto también, que la arquitectura monumental de la ciudad se caracteriza por su estilo calificado como barroco moreliano, por la originalidad de sus expresiones locales que se plasman en su acueducto, en la Catedral Metropolitana, en algunas iglesias y en el ex colegio de jesuitas, así como en algunas fachadas de los corredores o patios de casas. También, por otra parte, se señala que la diversidad de estilos va desde algunas tipologías arquitectónicas de finales del siglo XVI, donde el aspecto se fortalece con la medieval y convive con algunos elementos de renacentistas, barrocos y neoclásicos, hasta llegar al eclecticismo y afrancesamiento del periodo de Porfirio Díaz. La ciudad fue fundada
por el virrey don Antonio de Mendoza el 18 de mayo de 1541, con el nombre original de Nueva Ciudad de Michoacán, y este cambió a Valladolid en 1578, pero desde 1828 se llama Morelia, esto en honor a su hijo don José María Morelos y Pavón, que es héroe de la independencia de México. En la época evangelizadora de España, los franciscanos Fray Juan de San Miguel y Fray Antonio de Lisboa formaron una escuela católica que la llamaron San Miguel, y en esta se se enseñaba la música y las artes en general. Años después llega una etapa de florecimiento para este valle, y más tarde sería designado por el virrey Antonio de Mendoza como punto para la fundación de la ciudad. Y esta acogió a muchos españoles que son avecinados en tierras michoacanas. Fueron 60 familias de colonizadores, 9 frailes y algunos indígenas, de los que dieron forma este 18 de mayo de 1541 al acta de fundación de Valladolid, y recibió el título de ciudad por distinción del rey Carlos I de España en 1545. Desde aquel entonces, Valladolid ha tenido una importancia sociocultural que es notable, y pues no solo para la evolución del estado de Michoacán, sino para México en general. Morelia es considerada la cuna ideológica del movimiento de independencia y el espíritu de la antigua Valladolid. Y algunos personajes importantes que influyeron en el curso de la historia nacional de Michoacán son don Miguel Hidalgo y Costilla, el botánico y estadista Juan José Martínez de Lejarza, Mariano Michelana, que es uno de los precursores del movimiento de la independencia, José María Morelos y Pavón, Agustín de Iturbide y Melchor Ocampo, que es un principal inspirador de las leyes de reforma en 1857. Ellos y entre otros personajes destacados. Bueno, ahora yo les voy a hablar de la arquitectura que caracteriza a la ciudad de Morelia. Como dijo antes mi compañero Gantes, a Morelia se le conoce como la ciudad de la cantera rosa. Este nombre se lo puso el poeta chileno Pablo Neruda gracias a la piedra utilizada en más de 2.000 edificaciones, que son 1.113 edificaciones patrimonio, y en sus 22 templos del siglo XVIII. La arquitectura de Morelia combina aspectos del renacentismo, del barroco del siglo XVIII, que fue más para la construcción de las iglesias, el neoclásico del siglo XIX para las casas habitación del área, y más cercano a nuestro siglo, una arquitectura afrancescada de la época porfiriana, que eso fue para la construcción de antiguos colegios y antiguos edificios administrativos. Y bueno, el centro histórico, que es patrimonio cultural de la humanidad en Morelia, abarca 219 manzanas, en las que se conservan más de 1.100 edificios, o sea, el 90% de las edificaciones patrimonio de Morelia se concentran en el centro histórico. Y también aquí se encuentran 15 plazas construidas entre los siglos XVI y XIX. Voy a mencionar tres de las edificaciones más importantes del centro histórico. Primero, el Conservatorio de las Rosas, o el ex convento de Santa Catalina de Siena, que este fue edificado por los dominicos y era utilizado como una escuela para jóvenes monjas. Actualmente es un jardín abierto al público. Luego tenemos el Santuario de Nuestra Señora Guadalupe, que combina estilos del rococó y el barroco. Y es característico por la saturación de la imagen de la Virgen en toda la iglesia. Y luego tenemos el Palacio Calvijero, que es el antiguo colegio de San Francisco Javier, que fue levantado por jesuitas
de 1660 a 1767. Y lo importante aquí es que mantiene diferentes observatorios astronómicos, una biblioteca y diferentes laboratorios. Y bueno, claramente no podemos hablar del centro histórico sin mencionar a la importante Catedral Metropolitana de Morelia. Cuenta con 200 pilastras y no tiene columnas. Se inició su construcción en 1660 hasta 1774. Y bueno, la tardanza de su construcción fue porque se buscaba que fuera tal cual el diseño del arquitecto italiano Vincenzo Barroso Scajola. La iglesia está dedicada a la transfiguración del Señor, que este es un evento bíblico, que es donde Jesucristo aparece sobre una montaña, ya como gloria divina. Y para que entiendan más o menos mejor, este evento ocurre el domingo de Cuaresma. La catedral contiene diferentes capillas de retablos neoclásicos y es característica por los diferentes tesoros que alberga en su interior, entre ellos una pila bautismal hecha en su totalidad de plata, que se dice que aquí se bautizó al mismísimo Agustín Iturbide. También tenemos el órgano tubular de estilo churrigueresco, que contiene 4.600 flautas, construida en Alemania a inicios del siglo XX, y es el segundo órgano más grande de México, solamente superado por el órgano de Catedral de Zamora, igualmente en Michoacán. Y luego tenemos el óleo monumental del artista moreñano Jesús Pérez Busta. La iglesia tiene un evento todos los sábados a las 8:45 de la noche que se llama Encendido de la Catedral. Como ven en la imagen, se enciende en su totalidad la catedral, haciendo referencia a que precisamente está construida de pura cantera rosa. Bueno, yo les voy a hablar de la gastronomía de Michoacán o de Morelia. Y bueno, la gastronomía michoacana reúne distintos rituales y costumbres que la representan, que representan a la cocina mexicana ante todo el mundo, sobre todo cuando se trata de las ofrendas de Día de Muertos, que es una celebración por la cual es muy reconocido el estado de Michoacán, sobre todo la isla de Janitzio. Y bueno, en 2010 la UNESCO reconoció a la comida tradicional mexicana junto a la comida típica de Michoacán como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Esto debido a distintas prácticas y actividades que se llevan a cabo para llevar estos platillos mexicanos, para llevar estos platillos a las mesas mexicanas, como son las actividades agrarias, las prácticas rituales, los conocimientos prácticos antiguos, las técnicas culinarias, las costumbres y los modos de comportamiento comunitarios ancestrales. ¿Y le puedes pasar a la otra, por favor? Bien, las cocineras y los cocineros tradicionales de Michoacán fueron una pieza clave para que a la gastronomía de este lugar se le otorgara el nombramiento de patrimonio inmaterial. Entre las cocineras que se reconocen como las que más contribuyeron a el nombramiento son Juana Bravo y Antonina González. Le cambié, porfis. Los platillos más destacados de la gastronomía michoacana son las corundas y el churipo, originarios de la meseta purépecha, las carnitas de Quiroga, las especialidades de trucha de Siragüen, las enchiladas placeras, los gazpachos y ates de la ciudad de Morelia, las tortas de tostada de Santa Clara del Cobre, los uchepos y la morisqueta de Tierra Caliente, las nieves de pasta de Páscuaro, la charanda y la gran variedad de conservas de fruta que se encuentran en este lugar.
El gazpacho y el ate son especialmente dos de los platillos morelianos más famosos de esta ciudad. Los ates son elaborados principalmente de membrillo y guayaba y usualmente son acompañados por rebanadas de queso cotija. Y el gazpacho consiste en una combinación de distintas frutas, como son el mango, la jícama, la sandía y la piña, cortadas en cubos pequeños, además del queso, la cebolla y el chile piquín encima de esta refrescante combinación. Bueno, ahora hablaremos sobre la cultura y tradiciones que caracterizan a Morelia. Bueno, gran parte de la cultura que caracteriza a Michoacán se ve reflejada en las fiestas que la pintan de colorido y que se realizan en diferentes momentos del año. Las tradiciones de Morelia son muy vastas y todas expresan la cultura y la sociedad del lugar. Bueno, empezaremos con algunas de las principales tradiciones que se celebran en Morelia. Por ejemplo, el 2 de febrero, el Día de la Candelaria, que es una fiesta celebrada en todo el país que alude a la celebración del Día de Reyes. La segunda es del último domingo de abril hasta la segunda semana de mayo, que es el Festival Internacional de Guitarra de Morelia. Esta se representa una muestra de la ganadería, industria, comercio, artesanía y entre otros aspectos. Es el máximo foro de la actividad económica de Michoacán. Ahora continuaremos con el 18 de mayo, que es el aniversario de Morelia, que hay un desfile cívico-militar, verbena, juegos florales, concurso de cantería y porque Morelia es una ciudad construida en cantera rosa. Ahora, en el siguiente, por favor. Bueno, en el mes de mayo, este tiene una fecha variable, se celebra el Festival Internacional de Órgano de Morelia. El festival se realiza en la cantera moreliana. Este es utilizando el antiguo órgano monumental de 4.600 flautas y que durante la época colonial se construyó exprofeso para este centro religioso. Y cada año acuden personas de distintas partes del mundo para poder participar en el evento. En julio, igual varía un poco la fecha, es temporada de desove y de liberación de tortugas. Ahora, en agosto, también en este mes varía la fecha específica de la Feria Artesanal de la Guitarra, el Cobre y el Mueble. Estas ferias artesanales tienen su raíz en las tradiciones de Corpus, que se realizan por todo el país para agradecer a Dios por la fuente de sus ingresos. ¿Le puedes cambiar a la siguiente, por favor? Y bueno, el 12 de septiembre se celebra la fiesta de Don Vasco de Quiroga. Esta se realiza en el pueblo de Pátzcuaro para honrar al primer obispo del estado, Vasco de Quiroga, que fundó el Colegio de San Nicolás, que hoy actualmente es la Universidad Michoacana, en donde al paso de los años se formaron todos los intelectuales que en 1810 comandaron el movimiento de independencia nacional. El 13 y el 14 de septiembre se celebra la fiesta de San Juan Nuevo Parancaricutiro. Nuevo San Juan es el pueblo que fundaron los indígenas purépecha, que se vieron obligados a reubicarse tras desalojar San Juan de las Colchas, o el viejo Nuevo San Juan, debido al nacimiento del volcán Paricutín, que es considerado como el único que el ser humano ha visto nacer. La fiesta inicia con jubileos, novelarios y peregrinaciones encabezadas por la imagen de Cristo, que en la comunidad lo llaman el Señor de los Milagros, y está acompañada con música de banda y danzas. El 15 y el 16 de septiembre es la Independencia Nacional, que en estas fechas todos los morelianos se preparan para dar el tradicional grito de independencia y celebrar el orgullo de ser mexicano. Aunque las fiestas se puede vivir como por todos los rincones de la ciudad, el punto de reunión más importante y con mayor afluencia es el centro histórico y se celebra como en muchas otras ciudades con sombreros, pelucas tricolores, bigotes y trajes típicos. El 16 de septiembre por la mañana se realiza el desfile militar
que pasa por varias calles de la ciudad, dando fin a las fiestas patrias. El 30 de septiembre es el natalicio de Morelos. Se realiza un desfile en donde destaca la presencia del ejército conocido como los Cuerudos, que se dicen descendientes del grupo que acompañó a Morelos en la Guerra de Independencia y les llaman así porque visten un traje especial de la tierra caliente, michoacana, elaborado con piel de venado y que se llama cuera. Que se utilizaba para protegerse contra las espinas abundantes de los ecosistemas de la región. También se hacen honores a la bandera, se presentan grupos de canto, danza y de música. ¿Le podrías cambiar, por favor? Del 17 al 19 de octubre es el Festival Artístico de la Raza Purépecha, que es el evento donde se muestra la música tradicional de las 4 regiones purépecha: la lacustre, la sierra, la cañada de los 11 pueblos y la ciénega de Zacapú. Las categorías que participan son danza, banda, orquesta y perecuas. Se lleva a cabo en el pueblo de Zancán y es considerado como uno de los principales foros de las manifestaciones musicales de la etnia purépecha, que dominó desde la época prehispánica hasta la actualidad. Del 31 de octubre al 2 de noviembre es la Noche de Muertos y se celebra en la ribera del lago de Pátzcuaro, que es considerado como el mejor que ilustra la reunión de las cosmovisiones indígenas y occidental. Este consiste en honrar a los muertos amados como si estuvieran vivos, y la ceremonia se viste de diversos ritos, elementos que varían de un pueblo a otro. El elemento más conocido de la Noche de Muertos en Michoacán es el ritual de la velación en la región lacustre de Pátzcuaro. La más difundida aluda a la isla de Yanitzia, aunque esta ceremonia tiene un lugar en más de 20 pueblos alrededor del lago. Además, que en torno a esta tradición giran en la actualidad gran cantidad de eventos, tanto rituales como artísticos, culturales y de atractivos para el turismo. En noviembre es el Festival Internacional de Música de Morelia, donde se encuentra el Conservatorio de Música, considerado como el más antiguo de Latinoamérica. De este conservatorio nace el Festival Internacional de Música, que cada año se dedica a un país diferente. Este festival puede incluir conciertos en teatros, plazas, jardines públicos y edificios enlistados entre los monumentos arquitectónicos que le valieron a Morelia el reconocimiento de Patrimonio Cultural de la Humanidad otorgado por la UNESCO. También se da el Festival Internacional de Cine, que es un evento muy importante en Morelia porque el cine es de los más reconocidos a nivel internacional, con más de 15 años de antigüedad. De noviembre a marzo es la temporada de invernación de la mariposa monarca, que en cada otoño, tras su viaje desde Estados Unidos a Canadá, la mariposa monarca llega a México para invernar en los límites de Michoacán, donde se encuentran bosques de oyamel, pino, encino y cedro. Bueno, ahora hablaremos un poco acerca de las artesanías de Morelia. Eh, bueno, la primera, la alfarería michoacana. En este se pueden encontrar piezas hechas de barro bruñido, de barro policromado, de barro vidriado o simplemente, y aunque no es por eso menos bello, de barro alisado. Las piñas y las calabazas de barro vidriado de Patapán, perdón. Bueno, los artistas purépechas crearon las famosas piñas, que algunas al natural y otras son vidriadas en colores. Bueno, este oficio llegó a San José de García. El proceso de los alfareros consiste en aplicar a las piezas de barro, tras su primera cocción, una capa que tras fundirse en un horno toma una apariencia cristalina, y por tanto un recubrimiento liso o impermeable que es conseguido en una segunda capa de cocción que deberá alcanzar de 800 grados centígrados a 1300 grados centígrados. Y bueno, la alfarería de Michoacán se distingue mucho en el arte popular de México, no solo por su calidad, sino por las técnicas ancestrales que utilizan, ya que realizan
realizan una fusión de técnicas prehispánicas. Por ejemplo, el barro vidriado es llamado así por su apariencia esmaltada que parece vidrio. Ahora vamos con los platos de barro bruñido de Tzintzuntzan, perdón. En estas, para poder conseguir las cualidades en el acabado de las piezas, requiere de la utilización de distintos utensilios o herramientas, como pueden ser un bruñidor de madera o de piedra o hasta un olote. Se requiere de sobar o acariciar hasta que brille. Lo principal de la pieza bruñida normalmente es el cántaro, con el que se guarda y refresca el agua para beber. La cuarta artesanía son los diablitos de Cumicho, que son hechos de barro policromado. Bueno, el creador de los diablitos fue un señor de nombre Marcelino Vicente, quien según la leyenda vio a un señor con cuernos y cara de demonio en el cerro de Yacata. A partir de ese entonces le vino la idea de hacer figuras alusivas con las ansias de un poseso. En Morelia también se encuentran varios talleres famosos de madera tallada, en donde es muy común el sillón de madera tallada. También está la cestería elaborada con tules, que es una planta herbácea de largos tallos. Estas se pueden encontrar más en los mercados. Y los coloridos rebozos purépechas, que son un gran representante de la identidad propia de Michoacán, ya que pues, más que ser un accesorio, tiene motivos e iconografía que guardan historia, tradición y cultura. Bueno, como un dato interesante, ¿no sabías que con sus más de 60 metros de altura, las torres de la Catedral de Morelia son la construcción más alta de la ciudad? Y en esta existe una prohibición para no construir un edificio más alto que haga deslucir a la catedral. Y bueno, otro dato interesante, voy a prender mi cámara para esto, para enseñarles. Vamos a ver. Bueno, en los billetes de 50, anteriormente, no sé por qué no se ve mi cámara, pero bueno. No, ya. En estos, en los espejos, antes de que llenaran los logos, la imagen, la construcción que está atrás de la imagen de Morelos, esa construcción es el acueducto de Morelia, que es de 253 arcos y alcanza una longitud de 1700 metros. Y bueno, ya como la conclusión grupal es de que ya entendemos por qué Morelia, pues, o sea, bueno, su centro histórico es considerado patrimonio cultural de la humanidad y pues no es por nada, mantiene mucha historia, mucha cultura y la verdad Morelia es un estado muy vasto en todo esto y realmente consideramos que es bastante admirado y pues muy bonito, para ser verdad. Y sería todo por nuestra parte.